morning, comunidad cristiana, buenos días. Y vamos a una mañana en los Salmos. Esta mañana nos toca el Salmo 4, así que vamos a leer el Salmo 4 empezando con la introducción y el versículo 1. Lo invito. Salmo 4. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Neginot se refiere a instrumento de cuerda. Vamos con el primer versículo 1. Respóndeme, dice el salmista, cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Vamos a hacer dos observaciones principales para poder examinar y estudiar el Salmo 4 en nuestros hogares más profundamente. La primera observación que deseo que hagamos es que el Salmo 4 tiene una conexión con el Salmo 3. El Salmo 4 tiene una conexión con el Salmo 3. Una conexión que vemos entre el Salmo 4 que vamos a examinar hoy y el Salmo 3 que examinamos anteriormente es que parece ser que hay unas palabras claves que nos indican que uno al otro tienen un contexto similar. Déjeme compartirle. Quiero que vea algo conmigo en el Salmo 4. Brinque conmigo al versículo 8 para ver cómo termina el Salmo 4. El salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. El salmista termina diciendo y confiando en Dios que va a dormir en paz. Y primero Dios va a levantarse seguro y puede descansar sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Lo interesante de este versículo 8 es que si nos recordamos cuando vimos el Salmo 3 dijo algo similar. Véalo conmigo, vaya conmigo al Salmo 3 y vea el versículo 5 conmigo. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 3. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. El Salmo 3 a veces se titula como un Salmo de la mañana. Un Salmo de la mañana, precisamente por este texto y este versículo 5 del Salmo 3, donde el salmista dice que se va a acostar y se va a dormir y va a despertar. Parece ser que es una petición que él trajo delante del Señor en su angustia, entregando su vida en confianza a Él en la mañana. El Salmo 4 se conoce como un Salmo de la tarde también. El Salmo de la tarde es precisamente por el versículo que leímos en el Salmo 4, versículo 8, donde el salmista dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Se conoce a veces como un Salmo vespertino, que significa un Salmo de la tarde. Tal vez se usaba este salmo no solamente para el salmista antes de que se fue a dormir, entregando su vida en confianza a Dios en el medio de su angustia, sino es probable que Israel también usó este salmo en las tardes antes de dormir. Parece ser que liga esto, aunque esto también puede ser debatido. Algunos han llegado a la conclusión que tienen el mismo contexto. ¿Se recuerda el contexto del Salmo 3? Donde Absalón está persiguiendo a su papá David para quitarle su vida y tomar su reino. Algunos han llegado a la conclusión de que por estos versículos y estas palabras claves de el Salmo 3, levantarse y presentar peticiones al Señor, y en el Salmo 4, dormirse y presentar peticiones al Señor, piensan que el contexto es compartido y están escritos en el mismo contexto. Hay algunos que dicen que no, pero sí vemos una conexión entre ellos. Por lo menos, vamos a decir esto, que en el Salmo 4 hay una conexión en el Salmo 3, por lo menos en esta área. Los dos se encuentran en un contexto de aflicción. En el Salmo 3 estaban aflicción y persecución, y parece ser que en el Salmo 4 también se encuentra en un contexto de aflicción y sufrimiento. Lo invito a que vea esto de nuevo en el versículo 1 del Salmo 4. El salmista dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Esto implica que hay una injusticia ocurriendo en su vida, cual necesita ayuda inmediata de Dios. Y si leemos en el versículo 2, 3 y 4, en particular en el versículo 2, es que hay una infamia ocurriendo. Hay alguien hablando mal de él, alguien acusándolo de algo que no es verdad. Y si leemos el versículo, escuche esto. ¿Cuándo volveréis mi honra en mi infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Él está diciendo que
Hay gente que está buscando mal por él, está hablando mal de su carácter, atacando su carácter verbalmente, están injustamente acusando de cosas que él no ha hecho. Hay una persecución en contra de él que está involucrando testigos falsos. Esta es una aflicción en cual se encuentra el salmista. Así que el primer punto que podemos hacer del Salmo 4 es que hay una conexión entre el Salmo 3 y el Salmo 4, por lo menos en esta área. Los dos están escritos en un contexto de aflicción y persecución a este creyente, el salmista David. Segunda observación del Salmo 4. El Salmo 4 puede ser dividido en tres secciones. Permítame compartir esas secciones. La primera sección se encuentra en el versículo 1 y se puede titular como acudiendo al Señor y recordando su fidelidad en mi aflicción. Esto es lo que hace el salmista. La aflicción que está, ya hablamos un poco de ella, es que él tiene a gente hablando mal de él, acusándolo injustamente, diciendo mentiras sobre él. Y como hemos visto, esto es un patrón que vamos a ver en los Salmos. Persecución para los que han confiado en el Mesías, en el Rey del Salmo 2. De repente hay muchos enemigos. Gente empieza a odiar, gente empieza a perseguir, gente empieza a buscar el mal para el que ha confiado en Jehová. Esto me recuerda de una historia antigua, de un ateno que le llamaban el Justo. Era un gobernante que tenía una reputación por hacer lo correcto, se llamaba Articedes. Pero hubo un tiempo donde se llenó mucha gente acusándolo de mal, intentando de hacerlo injustamente, caer bajo condenación. Le preguntaron a un ciudadano de Atena que por qué él votó para condenar a este justo, al llamado el justo. Su respuesta fue la siguiente: simplemente estaba cansado de que le llamaran el justo. A veces esto sucede y continuamente parece ser en los salmos con los que son justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Gente simplemente está cansados de escuchar del Mesías y su paz, escuchar de cambiar nuestras vidas y entregarlas al señorío de Jesús. Y esto va a causar persecución. Es algo que ya examinamos cuando vimos el Salmo 3. Pues esto parece ser lo que está ocurriendo con el salmista. Pero el salmista empieza este salmo con acudir a Dios. Empieza con una oración diciéndole: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda en esta injusticia. Y no solamente esto, pero como mencionamos, él empieza con recordar el carácter fiel de Dios en su vida. De nuevo, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Esto es interesante. Aquí el salmista se está recordando del carácter fiel de Dios. En otras palabras, el salmista ha estado en esta posición anteriormente y Dios lo ha rescatado anteriormente. Así lo que el salmista hace es no solamente acudir a Dios, sino acudir al Dios que siempre lo ha ayudado. Él se recuerda del carácter fiel de Dios hacia su vida y no va a moverse de esa posición de reconocer que Dios es fiel aún en esta angustia. Y luego dice: tú has sido el que me has ensanchado o has abrido camino. La palabra aquí en el hebreo tiene la idea de presión. La persecución está causando presión en la vida del salmista. Y Dios ha venido y ha removido esa presión en el tiempo de angustia. Le ha abrido camino. Cuando estaba sentido apretado por las persecuciones y la angustia, la aflicción, Dios vino y le trajo alivio y paz en esa angustia. Así que la primera sección empieza en el versículo 1, donde el salmista acude y se recuerda de la fidelidad de Dios. La segunda sección se ve en el versículo 2 a 5 y se puede titular de la siguiente manera: una humilde apelación a sus enemigos. El salmista, ahora después de ver y confiar en Dios, se mueve a una amonestación humilde hacia sus enemigos. En cierta manera está orando por ellos y está pidiéndole al Señor y a ellos que reconsideren el camino en cual se encuentran. Vamos a ver un poquito de cómo se escucha esta petición. Mira el versículo 4 conmigo. Dice a sus enemigos: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Aquí vemos en estos versículos, del versículo 2 a 5, un llamado a sus enemigos a reconsiderar el camino en cual se encuentran. Recuérdense que el salmista sabe que va a venir un juicio final
En el Salmo 2 vemos lo que va a suceder con los enemigos del Mesías. Van a ser desmenuzados con esa vara de hierro. Y Él está diciéndole a sus enemigos, por favor, vayan a considerar el camino en cual se encuentran. El Mesías va a reinar y están en una senda incorrecta. Están en la senda incorrecta del bienaventurado. En el Salmo 1 se nos dio a conocer esas sendas. Y él sabe, el salmista, porque él estaba ahí anteriormente. En el Salmo 4 vemos que él está apelando con sus enemigos a decir, piensa bien lo que estás haciendo y cambia tu camino. Confía en el Mesías, confía en mi Dios. Tus dioses no te pueden ayudar. Esto es lo que significa con la frase, ofrecer sacrificios de justicia. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová, Yahweh, el Dios de Israel. Confíen en el Dios que rescata y va a reinar. Esta es la segunda sección del Salmo 4. La tercera sección del Salmo 4 se encuentra en los últimos versículos 6 al 8 y se pueden titular de la siguiente manera: el salmista permanece en una posición de confianza en su Dios soberano. Veamos el versículo 8 juntos. El versículo 8, él termina diciendo este salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y aquí explica por qué. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero que vean lo que hace el salmista. Antes de acostarse, ya vimos que él hizo esto cuando se levantó. Pero antes de acostarse, él presenta su aflicción, su ansiedad de nuevo en oraciones a Dios, diciéndole: Señor, confío en ti, y porque confío en ti, puedo dormir en paz. Qué difícil es dormir cuando hay aflicción y angustia. Nos roba el sueño. El salmista conoce esto. Pero él ha confiado en Jehová en su dormir, ha confiado en Jehová en sus aflicciones, y esto ha causado que llegue paz a su vida. En paz me acostaré. Y si seguimos leyendo en los versículos 6 y 7, él está lleno también de gozo, aún en su aflicción. Tiene alegría. Le ha dado alegría al conocer que Dios está con él. ¿Sabías y conocías, creyente, que en medio de aflicción no solamente puedes confiar en el Señor en esa aflicción, sino que al confiar en Él puedes descansar en Él, puedes dormir en paz, puedes dejar que todas las preocupaciones se vayan? Esto me recuerda mucho de algo que dijo el famoso predicador Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, viendo estos textos, dijo la siguiente observación. Dijo: la soberanía de Dios es la almohada donde todos los hijos de Dios descansan sus cabezas en la noche. Y por esto pueden tener perfecta paz. Esto es correcto. Y esto es lo que está sucediendo con el salmista. Al ver quién es su Dios, al recordar la fidelidad de su Dios, al recordar cómo termina la historia, a recordar que el Señor Jesús, el Mesías, es el que va a reinar sobre todos los enemigos y va a dar herencia a los que han confiado en Él. Esto trae paz y gozo, alegría al salmista. Y por estas verdades concretas y el carácter fiel y no cambiado de su Dios, él puede descansar en esa almohada de la soberanía de Dios. Esta es una invitación, parece ser, hacia nosotros en el Salmo 4. Recuerda dónde has puesto tu confianza, creyente. En estos tiempos de aflicción, incertidumbre, en estos tiempos donde tal vez hay pérdida de trabajo, donde hay enfermedades, hasta viene la situación de pensar que uno puede morir pronto, que alguien que amamos puede fallecer. En este pensar, pastor, donde estás pastoreando iglesias, ancianos de la comunidad cristiana, y hay necesidades, y tal vez no sabemos cómo vaya a suceder mañana, usted puede acostarse en saber que está confiando en un Dios soberano, el que controla todas las cosas. Como el salmista, mejor tomemos una oportunidad de acostarnos confiados y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en Cristo Jesús. Mejor tomemos esta oportunidad de aflicción, para compartir con los demás de que hay un juicio, como hizo el salmista, y dar una amonestación y apelar hacia el mundo y decir: el Mesías viene pronto, cambiemos nuestra manera de vivir. Ya paremos de ser señores de nosotros mismos y declarar autonomía insensata en contra de un Dios bueno. Vamos a postrar nuestras rodillas al Señor Jesús, el Hijo quien el Padre envió para rescatarnos.
El llamado aquí es seguir confiando en el Cristo en medio de tu aflicción. Esto es lo que estamos viendo en el Salmo 4. Así que, creyente, parece ser que las Escrituras nos siguen ministrando hoy, en esta mañana, por medio del Salmo 4. El mensaje que sigo escuchando del salmista es: va a haber aflicciones en este mundo, pero sigue confiando en Él. Trae tus peticiones delante de Él. Quisiera terminar con un versículo que usted bien conoce y que me recuerda mucho del Salmo 4, y es Filipenses 4, 6 en adelante. Déjeme leérselo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estés afanosos, no estés ansiosos. Creyente, mantengámonos en una posición de confianza y presentemos nuestras peticiones delante del Dios soberano. Acostémonos en la almohada de la soberanía de Dios.